Para disgusto de la basura democrática que aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica, los falangistas recordamos a los vecinos de Callosa de Segura asesinados por los socialistas, por los comunistas y por los anarquistas, y cuyo recuerdo pretenden borrar, primero eliminando sus nombres de la cruz que aquí se encontraba y después acabando con la misma cruz. Porque no olvidemos, que nadie lo olvide, que esa cruz se levantó con ese objetivo y que nos parece cobarde y estúpida la actitud de algunos que permitieron borrar esos nombres sagrados pensando que así la cruz se iba a salvar. Hay que ser imbéciles para no ver que lo que ellos llaman símbolos del franquismo es una mísera excusa y que la intención de este alcalde, de otros alcaldes socialcomunistas e incluso peperos, va mucho más allá y es mucho más oscura. Este absurdo Estado, en la teoría democrático y en la práctica totalitaria, vestido de lacito rosa, con el mariconeo por bandera y con la traición como valor supremo, pretende encarcelar o prohibir a todos aquellos que, como nosotros los falangistas, no creemos sus mentiras y defendemos la verdad de lo sucedido en aquella nefasta Segunda República. Pretenden aplicarnos lo que llaman delitos de odio para acabar con la libertad individual de los que nos atrevemos a criticar este sistema corrupto nacido en el año 78. Por cierto, una ley del llamado odio, promulgada por ese botarate de Ruiz Gallardón del Partido Popular, que hace poco se quejaba el muy imbécil del trato recibido por parte del Rojerío cuando falleció su suegro, el exministro Utrera Molina. Le estuvo más que bien empleado. No se dan cuenta todos estos hijos de mala madre que les va a hacer falta mucho más para acabar con la memoria de aquel grupo de españoles bien nacidos, cuyos nombres estaban en la cruz aquí derribada y que levantaron la bandera de la dignidad, de la lucha y de la verdadera revolución contra lo que estaba sucediendo en la Segunda República y que ahora se pretende esconder. Y lo que sucedía en aquella Segunda República es que se quemaron iglesias y conventos desde el mismo 14 de abril de 1931, que se perseguía a curas, a monjas o a feligreses por el simple hecho de tener un crucifijo o de ir a misa. Bueno, primero se les perseguía, se les detenía, se les torturaba y finalmente se les asesinaba. Exactamente lo mismo que se hacía con los que no comulgaban con aquel Frente Popular que usaba el asesinato como medio habitual de lucha política. Aquel Frente Popular, compuesto, no lo olvidemos, por socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, que eso sí, muy demócratas todos ellos, democratizaron el secuestro exprés a través de las checas, para luego, mediante la justicia democrática del tiro en la nuca, llenar cunetas y fosas comunes con miles de españoles que tenían que morir, sí o sí, por ser católicos, falangistas o tradicionalistas. Unos españoles asesinados por los referentes ideológicos de ese alcalde de ahí y de todos los anarquistas y contra los anarquistas que promovieron la revolución de octubre del 34 y que provocó cientos de muertos y miles de heridos. Bueno, en realidad no lo han descubierto ahora, camaradas. Lo sabían, pero lo han ocultado, como lo han hecho el resto de estómagos agradecidos que han manipulado la historia en colegios, en institutos o universidades durante los últimos 40 años. Como todos sabéis, aquí detrás, hasta no hace mucho tiempo, había una cruz que recordaba el martirio de decenas de callosinos que murieron bajo el amparo de la religión católica y de esta magnífica iglesia. Pero como podéis ver, estos bastardos que gobiernan el Ayuntamiento de Callosa de Segura han decidido que ellos reescriben la historia y que borran lo que no les gusta y literalmente la han hecho desaparecer. Eso sí,
contando en primer lugar con el silencio cómplice de la jerarquía católica de la Iglesia, comenzando por el Papa de Roma, que parece más empeñado en seguir las directrices de toda la masonería internacional para acabar con la Iglesia que en defender a sus propios feligreses. Habría que recordarle a este Papa, a estos obispos españoles y a todos esos curas progres que andan por ahí pululando, que al menos son 6.871 las víctimas censadas de la persecución religiosa en aquella Segunda República. O sea, que casi 7.000 curas, monjas, seminaristas, seglares y, por supuesto, también obispos, fueron detenidos, violados, torturados y asesinados por los amiguetes de ese alcalde socialista de ahí. Y en segundo lugar, y que a nadie se le olvide, toda esta canalla rojiprogre ha contado también con la cobardía tradicional de la derecha corrupta del Partido Popular, que permitió y que amparó el que la cruz se retirara con nocturnidad y con alevosía. Porque esa rata innombrable de subdelegado del gobierno en Madrid, que también, en Alicante, ordenó proteger la actitud ilegal del canalla del alcalde con un centenar de guardias civiles, a unas sabiendas de que se había dictado un auto judicial que lo paralizaba. Por cierto, unos guardias civiles que vinieron a asustar, a aporrear y a detener a nuestros camaradas y a todos aquellos callosinos que se opusieran a la retirada de la cruz, cumpliendo su papel de mercenarios del sistema. Un papel que, por otra parte, no les es nuevo. Ya lo cumplieron a la perfección en el año 36, cuando aquí en Alicante, que nadie lo olvide, se pusieron del lado de los que gritaban ¡Viva Rusia y muera España!, mientras asesinaban a curas, a monjas, a falangistas o a militares. No olvidemos tampoco que un capitán de la Guardia Civil secuestró por las buenas al líder monárquico José Calvo Sotelo, y en un vehículo policial le pegaron 4 tiros en las cercanías de Madrid, en lo que se considera el detonante de la guerra civil. Y es que este gobierno nefasto de la derecha corrupta y corrompida del Partido Popular ha sido incapaz de derogar la llamada Ley de Memoria Histórica, como ha sido incapaz de derogar la Ley del Aborto, o como ha sido incapaz de hacer frente sin complejos, con mano dura de verdad, al desafío separatista que pretende la ruptura de la sagrada unidad nacional. Camaradas, de momento han empezado por las cruces y por las placas. Ya veremos si en el futuro no nos hacen desaparecer a los que hoy estamos aquí, como ya hicieron en el pasado, cuando mandaron al exterminio a miles de españoles. Porque no lo dudéis, son los mismos del 34 y los mismos del 36, los que primero amenazaban de muerte en el Congreso y luego los asesinaban, como hicieron con José Antonio o con el mismo Calvo Sotelo. Son estos asaltacapillas que con total impunidad amenazan, insultan y agreden a quienes no comulgan con ellos. Que a día de hoy se considera socialistas, comunistas y anarquistas como luchadores por la libertad, no puede ser más que una broma de mal gusto y un insulto a la inteligencia a la vista de su pasado asesino y revolucionario. Todos estos que quieren acabar con España, con su gloriosa historia, con sus tradiciones y con su cultura, son los que se oponen a los homenajes a José Antonio, a Muñoz Grande o a Millán Astray, mientras, eso sí, adoran y rinden pleitesía a Lenin o a Stalin. Son los amiguetes de la Venezuela de Maduro y la Cuba de Fidel Castro. De todas formas, si tanto les gustan esos regímenes, lo que no sé es qué hacen que no se van para allá a comprobar la realidad de cómo tienen en la ruina
y en la puñetera miseria a sus pueblos esa basura social comunista que dirige los destinos de esas dos queridas hermanas naciones hispanoamericanas. Pero que se vayan y que no vuelvan jamás toda esa canalla podemita que apoya a los etarras en Vascongadas y en Navarra y a los separatistas en Cataluña. Eso sí, y todo hay que decirlo, todas estas sabandijas han sido creadas, alentadas y protegidas por este sistema y por sus terminales mediáticas. Pero cuando las protestas, o lo que ahora llaman escraches, se les hacen a ellos en universidades, en salas de conferencias, en ayuntamientos o en locales de perroflautas, como ha sucedido recientemente en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona o en Madrid, lo primero que hacen es llamar a la policía para que detengan a los que les intimidan, los muy pobrecitos. Y es verdad que ahí esta policía política se aplica sin problema alguno y de forma contundente contra los falangistas y otros patriotas, algo que no hacen con toda esta chusma cuando rodea parlamentos, corta carreteras o monta contra manifestaciones a las organizadas, por ejemplo, por la Falange. Porque policía política no solo son los mozos de cuadra, como algunos parecen haber descubierto como por arte de magia hace 4 días. Podríamos poner muchos ejemplos, pero voy a citar solo el cómo esa otra policía política se lanzó como perros de presa contra los valientes camaradas que interrumpieron el aquelarre separatista en esa alcantarilla y cueva de ratas llamada Blanquerna, la supuesta embajada de Cataluña en Madrid. Los mismos policías o mozos de cuadra que durante 40 años han mirado hacia otro lado cuando se han realizado actos ofensivos contra los sagrados símbolos de España como su bandera o su himno. Viendo y escondiendo las agresiones, los insultos y las amenazas que hemos sufrido los que las hemos llevado y defendido con honor en Cataluña, en Vascongadas y en el resto de España. Algo que, por cierto, les ha costado la vida a decenas de falangistas, porque a pesar de que se ha intentado esconder durante la transición y después, el primer asesinado por ETA tras la muerte del general Franco fue un falangista. Como falangista fue también el primer asesinado tras la aprobación de esa basura de Constitución del 78. Y también falangista el primer asesinado aquella nefasta Semana Santa tras la legalización del PC, precisamente a manos de un hijo de la gran puta del Partido Comunista. Y todos ellos, os lo puedo asegurar, no murieron por ser demócratas, sino españoles, católicos y falangistas. Está claro que con esta llamada democracia y que con todo el sistema legal sobre el que se sustenta, es imposible acabar con tanto enemigo de España. Algunos llevamos 40 años anunciando lo que iba a pasar y además de llamarnos fascistas, franquistas, nazis, racistas, xenófobos y no sé cuántas gilipolleces más, se nos ha detenido, se nos ha encarcelado, se nos han prohibido los actos, se nos ha multado, se han cerrado nuestras librerías y se nos ha insultado con total impunidad ante el aplauso generalizado de todos estos demócratas de toda la vida que chapotean en este llamado sistema político demócrata. Un sistema nauseabundo, corrupto y asqueroso, que se ha amparado en la Constitución del 78 para cometer todo tipo de atropellos contra España, su historia, su cultura y su grandeza. Una Constitución que no es que no sea la solución a los problemas, sino que es la culpable del verdadero caos, de la ruina y de la situación de ruptura y de enfrentamiento civil que hoy se está produciendo en España y no solo en Cataluña. Una Constitución que alienta, que fomenta y que financia el que unas regiones de España se enfrenten a otras,
a veces por cuestiones tan elementales como el reparto del agua, y aquí en Levante lo sabéis muy bien. Por eso, los falangistas ya dijimos entonces no en aquel otro referéndum manipulado y dirigido desde el poder para que se aprobara sí o sí esa Constitución que nos ha colocado al borde del precipicio. Y los falangistas ya decíamos que no en aquel momento, no porque fuéramos adivinos ni nada parecido. Es que si los españolitos se hubieran leído de verdad aquel panfleto que nos metían por millones en los buzones, se hubieran dado cuenta de que la división de España en comunidades autónomas suponía, como ha supuesto, un verdadero suicidio y una cesión inaceptable a todos aquellos nacionalterroristas y a toda aquella izquierda cobarde que de una manera o de otra intentó ganar una guerra que no supieron ganar en los campos de batalla y que perdieron. Da verdadero asco el ver cómo ahora los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista se ponen delante de la pancarta en manifestaciones multitudinarias como las de Barcelona o las de Madrid y se envuelven en la enseña nacional sin ningún tipo de vergüenza cuando llegaron a promulgar una ley contra el uso de la enseña nacional en manifestaciones y en eventos deportivos, porque decían que solo lo sacábamos los que ellos denominaban fachas, camaradas y amigos. No podemos permanecer ni un segundo más de brazos cruzados mientras se pretende nuestro encarcelamiento por decir cosas como las que aquí hoy se están diciendo, o por publicar libros que no se ajustan a lo políticamente correcto, como ha sucedido con Pedro Varela, a quien desde aquí mando un fuerte abrazo y os pido un más fuerte aplauso. Adoctrinar en su única verdad, destruyendo, inutilizando e incluso borrando o secuestrando los libros o aquellos artículos que no se ciñan a la llamada verdad democrática, y llegando a inhabilitar a aquellos profesores que se atrevan a contar otra versión distinta de los hechos. Suponemos que también estará prohibido decir que durante una época en España se construían hasta embalses y pantanos, que se imponía la educación universal, gratuita y en español en todo el territorio nacional, que se conformaba la seguridad social como hoy la conocemos, y que se construían cientos de miles de viviendas para todos los españoles sin que se tuvieran que hipotecar para toda su puñetera vida. Está claro que a este sistema no le molestan esas frases tan democráticas que dijera el líder del PSOE, Largo Caballero, cuando dijo, muy demócrata, que si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. Eso dijo el líder del PSOE, el demócrata. Y en cambio, a todos estos demócratas de pacotilla, lo que les molesta y mucho es aquella otra que dijera José Antonio justo antes de comparecer ante el pelotón de fusilamiento que le iba a asesinar en Alicante, cuando dijo, ojalá la mía fuera la última sangre que se vertiera en discordias civiles. Y para finalizar yo digo lo mismo que dijera el emperador Carlos I de España y V de Alemania, cuando le ofrecieron cambiar de sitio los restos de Martín Lutero, y dijo, yo no hago la guerra a los muertos. Efectivamente, y que lo tengan claro, pero que muy claro, los falangistas ya hicimos la guerra a los vivos y no a los muertos. Pero que no duden que si tenemos que volver a hacer, la haremos y a los vivos. Camaradas caídos de Callosa de Segura, ¡presente! ¡Presente! Camaradas caídos de Callosa de Segura, ¡presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Para terminar el acto, como los actos de presidentes falangistas,
Vamos a cantar ese himno de amor y de guerra que antes comentaba Juan Pedro Martínez. Misa nueva, que tú bordaste rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el ademán y están presentes en nuestro afán. Si te dice que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán